Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a estas actividades programadas para la capacitación de acciones por el ambiente con una mirada ecocéntrica. Esta sesión, como cada una de las que hemos tenido estos viernes, es una inspiración para poder tomar una posición activa ante las situaciones que son problemáticas que tarde o temprano nos llegan a todos y que lo importante es no esperar a tener las crisis encima de nosotros para empezar a tomar acciones de respeto planetario. Y entonces el día de hoy tenemos la fortuna de contar con una experta en estos temas de ética ambiental y cambio climático. Y quiero agradecerle a la doctora Carol Hernández que nos haya aceptado la invitación para estar el día de hoy con nosotros de manera sincrónica con quienes nos están acompañando a través de esta sesión de Zoom, de manera virtual, desde la Ciudad de México y a los diferentes lugares a donde llega, Mm. por supuesto, al Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara y a los otros continentes, porque sabemos que nos acompañan personas de Latinoamérica y de otras partes del mundo a través de Facebook y de YouTube, y por supuesto a quienes están en esta capacitación a través de la grabación que se queda para poder consultar posteriormente. Doctora Carol, muchas gracias Mm. por querer estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a ustedes. Denme un segundo que estoy aquí con mi hijo. Muchas gracias a ustedes por la invitación a este foro. Quiero, bueno, aparte de agradecerles la invitación, también quiero aplaudir que hagan este tipo de iniciativas con estos temas que son relevantes para toda la humanidad. Y bueno, voy a empezar. Tengo una No, 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 exposición. déjeme presentarla porque no he leído su Ah, currículum, ok. doctora, deme la oportunidad. La doctora Carol Hernández es doctora en sociología por Portland State University, donde fue profesora de 2016 a 2019. Desde 2021 es investigadora del Programa Universitario de Bioética, dentro del cual coordina el área de investigación bioética ambiental, cambio climático y sistemas agroalimentarios y la Cátedra Extraordinaria de Bioética de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es candidata al SNI y forma parte del posgrado de Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud, campo disciplinario de bioética, también del posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad y del posgrado en Filosofía. Es editora asociada de la revista académica de bioética de la UNAM, del Programa Universitario de Bioética, y también colabora como dictaminadora en diversas revistas nacionales e internacionales. Su investigación aborda las intersecciones entre ética ambiental, cambio climático, manejo de recursos fitogenéticos, sistemas agroalimentarios y pueblos indígenas. En conjunto con sus temas de investigación, también trabaja en las áreas de enseñanza y la divulgación de la ciencia, con un enfoque en la bioética ambiental, cambio climático y sistemas agroalimentarios sustentables. Así que muchas gracias por darse el tiempo y el micrófono es todo suyo, doctora. Muchas gracias. Mi presentación se titula Ética ambiental y cambio climático y está a grandes rasgos dividida en tres partes. Una pequeña introducción, luego también una introducción a lo que es cambio climático y luego finalmente voy a aterrizar en ética ambiental y en la sesión de preguntas y respuestas podemos ahondar en alguno de los temas que sean de mayor interés para ustedes. Quiero comenzar la presentación trayendo a colación el concepto de sostenibilidad, el cual fue definido por la Comisión Brundtland en 1987 como la capacidad de satisfacer las necesidades presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Esta definición sigue siendo el sustento de la diplomacia climática hasta nuestros días. Y bueno, en esta definición se identifican tres pilares que están interconectados, que es protección ambiental, viabilidad económica y bienestar a largo plazo. Y como pueden observar, estos tres pilares también podríamos decir que son lo que sustentan la construcción y el mantenimiento de la paz y de la seguridad a escala global. Eh, es importante resaltar que cuando hablamos de este concepto de sostenibilidad, aunque es un concepto, como lo pueden ver, está en dos, tres líneas, lo que trae o lo que lo sustenta es un conjunto de compromisos éticos. Y nada más para mencionar dos,
tenemos el de reducir los impactos de las crisis ambientales en las poblaciones más vulnerables, en el caso de las poblaciones que existen y que habitan actualmente el planeta, pero también asegurar las condiciones necesarias para el florecimiento de la vida de las generaciones presentes, pero también de las generaciones futuras. Entonces, estos compromisos éticos son importante tenerlos en cuenta porque aunque no son explícitos en la definición, es justamente lo que le da sustento a esa definición. Y esos compromisos éticos se trasladan a su vez en derechos concretos, como son el derecho al medio ambiente sano, a la alimentación saludable, a la salud, a la paz. Estos son, simplemente quise dar estos ejemplos para que ustedes se den cuenta que muchas de las cosas que se hacen en la diplomacia climática internacional está basada en principios éticos y en fundamentos de derechos humanos. Esta es una síntesis de la diplomacia climática hasta nuestros días. Es una síntesis cronológica donde vemos los elementos más importantes. Como podemos observar, desde 1972 tenemos la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, que sería la primera conferencia que se podría considerar que se enfoca en el medio ambiente y que va a ser el precedente de toda la diplomacia climática. Luego, nada más voy a mencionar algunos casos. Tenemos la instalación de la Comisión Brundtland en 1983 y luego la publicación del informe en 1987. Tenemos también la creación del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, el IPCC, desde 1988. Hay que recordar que hasta el día de hoy tenemos 6 informes del panel intergubernamental. El último se publicó entre los años 2021 y 2022 y actualmente se está trabajando en el séptimo informe del IPCC. También tenemos la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la cual se crea en 1992 y es en esta Convención Marco donde se unen todas las partes. Las partes son los países que integran la convención y a partir de ahí se establecen criterios para la mitigación de las crisis, se hacen convenios, todas las conferencias de las partes, los que conocemos como las COPs, que por cierto ya en noviembre va a ser la COP número 30 en Brasil. Todas esas conferencias, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París, se dan en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Y bueno, y obviamente, por mencionar el último, el Acuerdo de París, que es el último acuerdo que tenemos sobre mitigación de cambio climático. El Acuerdo de París se establece en el 2015 y la meta es no sobrepasar los 2 grados centígrados, es decir, no permitir que el incremento en la temperatura supere los 2 grados centígrados. Y lo que se hace es establecer las contribuciones determinadas a nivel nacional. Este es el eje rector del acuerdo. Cada país va a establecer su propia contribución nacional en términos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y esto se hace bajo el principio de las responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Entonces aquí también vemos otra vez un principio de carácter ético, es decir, tenemos responsabilidades comunes, que es mitigar la crisis climática, pero también tenemos capacidades diferenciadas. No todos los países podemos actuar de la misma manera porque no tenemos los recursos, no tenemos la fortaleza institucional, etcétera, ¿no? Y además hay otros criterios como el hecho de que hay un conjunto de países que son los del norte global los que más contribuyen a la crisis climática. Entonces, esta es una parte muy importante del Acuerdo de París, retomar este principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas y con base en eso se establecen las contribuciones determinadas a nivel nacional. Todos los países las tienen y las tienen que actualizar cada 5 años. De hecho, México actualizó en el 2021 sus primeras NCDs, como se dice en inglés, eh, y pasamos de comprometernos a reducir nuestras emisiones en 24% a 35%, si no me equivoco. Algo que es importante destacar es que aunque el Acuerdo de París es legalmente vinculante, o no existen sanciones para los países que no cumplan los compromisos. Entonces, hemos visto que aunque los países actualizan sus NCDs cada 5 años, no necesariamente quiere decir que estén cumpliendo esas metas, ¿no? De hecho, México, por ejemplo, si ustedes leen el documento, en muchas partes del documento destaca que se compromete a cierta base
y que otra parte de sus compromisos dependen completamente si hay compromisos internacionales para mitigar. Entonces, si por ejemplo esos compromisos internacionales con México no se cumplen o esos países no avanzan sustantivamente en sus propios procesos de mitigación, México no se siente comprometido a avanzar en sus propios compromisos. Entonces, hay un conjunto de situaciones a nivel internacional, incluyendo esto de que no hay sanciones para los países que no cumplan, que obviamente, bueno, marcan mucho el carácter voluntario del trabajo que se puede dar dentro del Acuerdo de París. Pero hasta ahora es lo mejor que hemos tenido dentro de la diplomacia climática. Eh, Aquí podemos ver el sexto informe del IPCC, que como les mencioné se publicó del 2021 al 2022. Para quienes no sepan, el IPCC es un conjunto o integra a un conjunto de investigadoras e investigadoras de todas partes del mundo que trabajan en tres grupos y cada grupo hace su publicación y en conjunto a eso se le llama un informe. Como les dije, ya vamos a publicar, ya se está creando el séptimo informe, pero el grupo uno trabaja en las bases científicas del cambio climático, el grupo 2 en los impactos, adaptación y la vulnerabilidad y el grupo 3 en la mitigación del cambio climático. Y lo que hace cada grupo es recaudar toda la evidencia científica existente o la gran mayoría de la evidencia científica existente y ver un poco cómo vamos en la situación del cambio climático en estas tres áreas. Desde el ámbito científico, aparte de lo que hace el IPCC, también hemos avanzado mucho en nuestro conocimiento de las crisis ambientales. Yo creo que tenemos un amplio conocimiento de estas crisis ambientales desde hace por lo menos 5 décadas. No es algo nuevo, como lo vimos también en la cronología de la diplomacia climática. Y aquí obviamente la pregunta que nos cabría hacernos es, ¿por qué si tenemos este conocimiento y es un conocimiento refinado? Pasa lo mismo con la mitigación. Tenemos mucho conocimiento de las prácticas de mitigación y se entiende con claridad, es decir, sabemos lo que tenemos que hacer y aún así los avances son muy limitados, ¿no? Entonces, bueno, desde el ámbito científico también se han hecho cosas muy interesantes y uno que me gusta mucho es el estudio de los límites planetarios y las crisis ambientales. Originalmente se publicó por Rockstrom y otros autores en el 2009, pero se ha ido refinando el modelo y el objetivo ha sido delinear y cuantificar los niveles de perturbación antropogénica, es decir, causada por los seres humanos. Y estos autores identifican 9 procesos que son críticos para mantener la estabilidad y la resiliencia del sistema Tierra como un todo, y obviamente hacen una evaluación de nuestros niveles de perturbación de esos 9 procesos críticos. Eh, el- este estudio parte, por supuesto, del concepto del antropoceno, y de reconocer que por más de 3.000 millones de años habían sido las interacciones entre la litosfera y la biosfera las que habían controlado las condiciones medioambientales globales. Sin embargo, y a partir de aquí surge el concepto de antropoceno, hoy nos queda claro que las actividades humanas tienen efectos de escala planetaria y actúan como una fuerza adicional en el sistema Tierra. Entonces pasamos de un binomio que mantuvo funcionando la Tierra por más de 3.000 millones de años, entre litosfera y biosfera, a un trinomio donde también ahora vemos la antropósfera, es decir, la actividad del ser humano como una fuerza adicional de escala planetaria marcando el sistema Tierra. Y estos son los límites planetarios que identifican los autores. Son 9 límites planetarios. En la zona verde vemos la zona de operación segura. Esto quiere decir que es el área donde los seres humanos podemos operar sin transgredir estos procesos. Como podemos observar, en 6 límites planetarios hemos traspasado el espacio seguro, que es lo que podemos ver entre amarillo y rojo, que son las zonas de riesgo incrementado y posteriormente podemos observar las zonas de alto riesgo en morado. Entonces, en 4 límites planetarios hemos alcanzado la zona de la zona de alto riesgo, que significa que estamos llegando a puntos de inflexión. Es decir, lo que podemos decir que son puntos de no retorno, donde lo que hemos destruido seguramente no lo recobraremos y estamos alcanzando nuevas condiciones ambientales que pueden
que pueden, eh, que pueden transformar completamente la vida en el planeta o las condiciones que se requieren para la vida en el planeta. Aquí podemos ver los 9 límites planetarios. Las que ya hemos llegado a los puntos críticos es cambio climático, integridad de la biosfera, que se refiere a lo de biodiversidad genética, el ciclo biogeoquímico, que se refiere a los ciclos de fósforo y nitrógeno, y a las entidades nuevas, son todos los químicos sintéticos y entidades biológicas modificadas que nosotros los seres humanos hemos depositado en el ambiente. Por ejemplo, los agroquímicos o los organismos genéticamente modificados, etcétera. En las zonas de riesgo incrementado encontramos los cambios en los sistemas terrestres y también el uso de agua dulce, y nos referimos al agua azul y el agua verde. Y luego todavía en las zonas en las zonas seguras tenemos acidificación de los océanos, agotamiento de ozono estratosférico y carga de aerosoles. Sin embargo, es importante decir que acidificación de los océanos estamos a punto de traspasar el límite, el límite planetario. Eh, y aquí podemos ver que estos 9 límites están completamente interconectados. Los dos ejes rectores, por decirlo así, del sistema son cambio climático e integridad de la biosfera, pero se retroalimentan unos a otros. Por ejemplo, cuando hablamos de acidificación de los océanos, esta es una consecuencia directa del cambio climático, es decir, entre más dióxido de carbono hay en la atmósfera, el océano absorbe mayor cantidad y comienza el proceso de acidificación. Entonces, cuando hacemos mediciones conjuntas, por ejemplo, en este caso cambio climático y cambios en los sistemas terrestres, y se van incrementando las zonas de riesgo en ambos, entonces estamos alcanzando escenarios un poco más catastróficos respecto a las condiciones medioambientales en las que vivimos. Y esta es una tabla del propio artículo de este estudio, que lo único que quiero que vean es que no estamos hablando de un marco, es un marco conceptual de alguna manera el de los 9 límites planetarios, pero es algo que también se está midiendo. O sea, realmente lo que estamos haciendo es identificar variables a través de las cuales podemos cuantificar esa perturbación antropogénica en cada uno de los 9 límites planetarios. Aquí pueden ver nada más la tabla para 4 y voy a enfatizar la de cambio climático porque es en lo que nos vamos a enfocar. Para cambio climático, lo que medimos fundamentalmente es la concentración en la atmósfera de CO2. Y cuando digo de CO2, es CO2, pero también de CO2 equivalente, que es cuando cuantificamos los otros gases de efecto invernadero y marcamos su equivalencia al CO2 en capacidad de contribuir a cambio climático, ¿no? Entonces, por ejemplo, la frontera planetaria, el límite planetario, lo que sería el color verde, serían 350 ppm de CO2 en la atmósfera, que son partículas por millón. El valor base preindustrial en la época del Holoceno, recuerden que en el Holoceno llevamos 11.700 años, ha sido 280 ppm de CO2. Y si nos vamos a la zona última de riesgo incrementado, estamos en 450 ppm, ¿no? Y actualmente, bueno, en el 2023 ahorita hemos incrementado un poco más. El valor actual de ppm de CO2 en la atmósfera es 417. Entonces nos estamos aproximando muy rápidamente a los 450. Y este simplemente es un ejemplo para que se den cuenta que este modelo busca cuantificar las perturbaciones antropogénicas en cada uno de los límites. Ha habido controversia sobre el modelo en el ámbito científico, sobre, por ejemplo, cuáles variables debemos medir o cuáles serían mejores variables que otras. En el de cambio climático no hay controversia, pero hay controversias en otros, pero realmente no está en cuestionamiento el modelo, sino nada más cuáles son las variables de control que integramos al modelo. Entonces, esto simplemente es para que se den una idea de que sí hay formas de medir, de cuantificar esa perturbación antropogénica, y eso es lo que está haciendo la comunidad científica. Y si ustedes se meten en los reportes del IPCC, todo está en números y hay datos en muchos ámbitos, ¿no? Entonces vale la pena
sumergirse un poco a los reportes del IPCC, aunque son muy técnicos, pero si se puede, vale la pena incursionar en ellos. Entonces, ahora voy a pasar a la segunda parte de la presentación, eh, que es qué es el cambio climático. Y esto no lo hago siempre, pero a veces me parece esencial, sobre todo cuando no conozco bien al público, porque siempre creo que vale la pena explicar un poco de qué se trata el cambio climático, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es diferenciar entre el estado del tiempo y el clima. El estado del tiempo, por una parte, son esas condiciones atmosféricas que ocurren localmente en tiempos cortos. Por ejemplo, cuando llueve en mi colonia, no necesariamente está lloviendo en otra delegación. Ahora lo hemos visto con las tormentas en la Ciudad de México, donde amanecen los titulares de los periódicos, se inundó la Ciudad de México, ¿no? Y ya sabemos inmediatamente que no toda la Ciudad de México se inundó, entonces buscamos rápidamente qué delegaciones y qué parte de las delegaciones se inundaron, etcétera. Entonces eso refleja un poco el estado del tiempo. El clima, por su parte, es el promedio en la temperatura, la humedad y la precipitación pluvial de largo plazo. Y aquí estamos hablando de estaciones, de años o de décadas, y estamos hablando también de escalas regionales y o globales. Por eso tenemos las 4 estaciones del año, etcétera. La siguiente distinción importante es entre el calentamiento global y cambio climático, que generalmente la usamos indistintamente y realmente está bien, no pasa nada, pero hay una pequeña diferencia entre las dos. Calentamiento global se refiere a este calentamiento de largo plazo del sistema climático. Recuerden la definición de clima versus la de estado del tiempo. Este calentamiento de largo plazo del sistema climático del planeta Tierra. Es un fenómeno que se ha observado desde el periodo preindustrial, empezando por 1850, que es cuando tenemos las mediciones, y es un fenómeno resultado completamente de las actividades humanas que específicamente incrementan los gases de efecto invernadero en la atmósfera de la Tierra. Cuando nos referimos a cambio climático es prácticamente lo mismo, pero aquí no solamente tenemos los impactos humanos, sino también de fenómenos naturales. Por ejemplo, las erupciones volcánicas generan dióxido de carbono, pero las cantidades de estos fenómenos naturales son mínimas en comparación de las contribuciones de los seres humanos. Y ahora sabemos con confidencia dentro de la comunidad científica que más del 95 o 97% del calentamiento o del cambio climático es resultado de las actividades humanas. Entonces, por eso es normal usar indistintamente cambio climático y calentamiento global, pero siempre me gusta hacer un poco la diferencia, ¿no? Desde este periodo preindustrial que estamos midiendo, que es de 1850 hasta nuestros días, hemos tenido un incremento de la línea base de 1,28 grados centígrados. De hecho, el año más caliente fue 2024 y aquí cuando hablamos de 1,28 grados centígrados estamos hablando de una temperatura promedio anual. Y esto se los digo porque acabo de estar en una conferencia donde yo hablé de que 2024 era el año más caliente en la historia de la Tierra. Nunca antes habíamos alcanzado una temperatura promedio de 1,28. Eh, y otra panelista dijo que ya habíamos sobrepasado los 1,5. Y eso es porque en algunas épocas del año o en algunos días del año hemos alcanzado más de 1,5 grados centígrados. Pero es importante hacer el promedio anual y eso es lo que hace la NASA, lo que hace el IPCC, etcétera, tomar los promedios anuales. Nada más lo quiero aclarar para que no se generen confusiones, ¿no? Y sabemos que en los próximos 100 años podemos seguir incrementando la temperatura entre 1,5 grados y 4,8 grados centígrados. Esas son las estimaciones, aunque a veces nuestras estimaciones fallan un poco, pero eso es lo que se puede hacer. Se puede incrementar si no tomamos medidas de mitigación urgentes e inmediatas. Aquí vemos la anomalía en la temperatura de 1820 al 2020. Podemos observar, esta es la línea base, aquí el cero que pueden ver aquí, es a lo que nos referimos con línea base. No quiere decir 0 grados centígrados, sino es justamente una línea base y a partir de ahí es donde se mide el incremento de la temperatura respecto a los valores preindustriales.
Entonces, como se pueden dar cuenta, en 1940, que coincide con el inicio del periodo de la gran aceleración, cuando se fue acelerando el fenómeno del calentamiento global, es cuando superamos la línea base y el crecimiento de la temperatura ha sido exponencial. En 2016 fue el año en el que superamos el 1 grado centígrado y como les mencioné, en 2024 alcanzamos el 1,28 grados centígrados. Estos son datos de la NASA y obviamente para finales de diciembre sabremos la temperatura del 2025. Además, como se pueden dar cuenta, la temperatura no ha bajado. No es que tengamos unos picos y luego regresemos a los estándares normales, sino que el crecimiento ha sido exponencial todo el tiempo hacia arriba. Y bueno, esta gráfica marca hasta el 2022, pero es exactamente la misma información. También esta es de la NASA. Y esta gráfica es muy importante porque aquí compara la temperatura del planeta con la actividad solar. Como ustedes saben, la energía que recibe la Tierra proviene del Sol. Entonces, si el Sol se va enfriando como una estrella que es, la temperatura del planeta debería de reducirse. Aquí vemos en amarillo la actividad solar y en rojo vemos la temperatura del planeta. Y como nos damos cuenta, desde 1880 hasta aproximadamente 1950, pues ahí fue aparejada la temperatura tanto del planeta como de la actividad solar, pero es en esa época en la que ya se separan y el planeta se sigue calentando de manera exponencial mientras que se reduce la temperatura del Sol. Entonces, esto nos habla de la característica antropogénica o del origen antropogénico del fenómeno del calentamiento también. Y aquí vemos esta es la temperatura observada, aquí vemos nuevamente el incremento exponencial. Se pueden dar cuenta que tenemos la medición hasta 1850 y a partir de ahí vemos este crecimiento exponencial. Y aquí vemos que todo el periodo del Holoceno pues es una temperatura estable. Y este es un modelo donde podemos ver el incremento de la temperatura observado en la línea amarilla con negro y la simulación de cómo sería la temperatura en el planeta si no estuvieran los factores humanos involucrados. Y entonces la temperatura sería estable como se ha mantenido durante el periodo del Holoceno. Estos modelos son los que nos permiten, y hay muchos modelos más, les podría enseñar más gráficas, donde cuando se involucra lo natural con lo humano, vemos el calentamiento global, el proceso de cambio climático, y cuando excluimos lo humano, se queda eh, estable la temperatura. Y bueno, este es un esquema que muestra el proceso de calentamiento global. En azul claro vemos la atmósfera. Ustedes, como saben, nuestra fuente de energía es el sol. Entonces, de toda la energía que recibimos del sol, una tercera parte se dirige automáticamente hacia el espacio, se refleja a través de las superficies blancas, como las nubes, los glaciares, etcétera. Dos terceras partes de la energía que vienen del sol son absorbidas por la superficie terrestre, por los océanos, y de esta energía absorbida, pues se calienta la Tierra, ¿no? La atmósfera protege, protege la Tierra, permitiendo hacer esta capa de efecto invernadero, donde permite que no toda la energía se salga automáticamente al espacio, ¿no? Si no existiera la atmósfera, la temperatura del planeta, la temperatura base del planeta en lugar de ser 15 grados centígrados, que es lo que favorece el desarrollo de la vida, sería de menos 18 grados centígrados. Entonces, la atmósfera además nos protege de la radiación solar. Entonces, esa es la importancia de la atmósfera, pero esa misma atmósfera es la que permite que también queden atrapados los gases de efecto invernadero. Aquí vemos esta imagen de la NASA, que es el esquema que les estoy platicando, ¿no? Alguna parte de la energía se refleja hacia el espacio exterior, pero otra parte de la energía queda atrapada por la atmósfera y entre más gases de efecto invernadero eh, permanecen en la atmósfera, más se calienta el planeta. Y estas imágenes también son de la NASA
y reflejan el cambio en la temperatura del planeta de 1888 a 2019. Este es un video de la NASA, pero yo lo tomé fotografías. Entonces podemos ver que entre más azul el planeta, más frío es, y podemos observar el planeta en el 2019, un planeta mucho más rojo y mucho más caliente. Ahora vamos a la parte de los gases de efecto invernadero, que son lo que causan el calentamiento global. Esta es la composición química de la atmósfera. A mucha gente le sorprende, pero el 78% es nitrógeno, el 21% oxígeno y el 1% es vapor de agua y gases traza. Y dentro de los gases traza se encuentran los gases de efecto invernadero. Y a veces a la gente le sorprende mucho que el porcentaje es muy menor, pero ustedes han visto todos los daños que ha causado este incremento de gases de efecto invernadero en la atmósfera, generando el calentamiento global y todas sus consecuencias. Estos son los principales gases de efecto invernadero en orden de importancia: dióxido de carbono, metano, óxido de nitrógeno y clorofluorocarbonos. Y es importante mencionar que aunque el dióxido de carbono es el gas que está más presente en la atmósfera, en un gran porcentaje, el metano y el óxido de nitrógeno son gases mucho más peligrosos, de hecho. Entonces, bueno, eso también refleja que cuando estamos incrementando cada vez más nuestra producción de metano o de óxido de nitrógeno a través, por ejemplo, de la producción de animales para consumo humano, pues estamos generando gases, o sea, estamos agregando gases mucho más peligrosos al cóctel que ya tenemos de gases de efecto invernadero. Aquí vemos la distribución por gases. eh, Prácticamente el 76% es dióxido de carbono, ya sea por la industria energética o los procesos industriales o por el uso o generación en los sistemas agroalimentarios y forestales. Tenemos el metano, el óxido de nitrógeno y los fluorocarbonos, ¿no? Entonces, eso es para que se den un poco una idea. Hay otras imágenes del IPCC que también vale la pena, con porcentajes mucho más específicos, pero esta da una idea visual rápida, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es generar una ruptura del equilibrio. Sabemos que la actividad humana ha roto el equilibrio que se encontraba en los ciclos naturales, ha modificado la composición química de la atmósfera, y, por ejemplo, ha incrementado en más del 47% la concentración de CO2 desde el periodo de la revolución industrial. Y aquí es importante que se den cuenta que en los últimos 500.000 años, la concentración de dióxido de carbono había sido entre 200 y 280 ppm, partes por millón. Sin embargo, para el 2013 ya habíamos alcanzado los 400 y hemos incrementado 20 ppm a lo largo de los 8.000 años previos a la revolución industrial. Es decir, estos cambios son muy rápidos para el planeta. Si este mismo calentamiento se estuviera dando en cuestión de siglos o milenios, nuestra capacidad de adaptarnos al calentamiento global sería diferente, pero son disrupciones muy aceleradas. De hecho, el concepto de la gran aceleración es lo que refleja eso, que a partir de 1940 hasta nuestros días se dio todavía una intensificación mayor en el proceso del calentamiento global. Y aquí vemos el incremento en el dióxido de carbono en la atmósfera a partir de 1950, también un crecimiento exponencial. Y obviamente, entre más dióxido de carbono hay en la atmósfera, menor es la capacidad de los sistemas terrestres y acuáticos de absorber estas emisiones. Ustedes saben que los bosques y los océanos son sistemas regulatorios del planeta y tienen la capacidad de absorber el dióxido de carbono y transformarlo en oxígeno. Sin embargo, entre más y más y más y más dióxido de carbono hay, la capacidad o el porcentaje que estos ecosistemas pueden absorber obviamente se reduce. Entonces aquí se marcan escenarios donde entre mayor concentración de dióxido en la atmósfera se van reduciendo la capacidad de los sistemas terrestres y oceánicos de absorber el dióxido de carbono. Esto va a ser muy importante que lo tengan en cuenta para las áreas de mitigación y adaptación. Aquí vemos también imágenes de concentración de CO2 en el planeta del 2002 al 16. Entre más rojo, más concentración de dióxido de carbono. Y esta es la imagen del 2016. Y estos son muy pocos años, ¿no?
un poco más, una década y media, de hecho. Y bueno, algunos indicadores clave de cambio climático ya los conocen ustedes, son incrementos en la temperatura global de la Tierra y los océanos, las pérdidas de los glaciares en los polos y en las montañas, incremento en el nivel de los océanos y acidificación de los océanos, eventos extremos que pueden ser sequías, olas de calor, incendios forestales, inundaciones, precipitaciones, etcétera, y también, por supuesto, cambios en la vegetación y pérdida de agrobiodiversidad. Respecto al cambio en la temperatura, ya les había mostrado esta imagen, donde visualmente podemos percibir un planeta más caliente. También se han estudiado muchos de los impactos adversos del cambio climático en áreas como la disponibilidad del agua, la producción de alimentos, la salud y el bienestar humano, incluyendo la salud mental, los impactos en la infraestructura de las ciudades y las poblaciones y en donde nos hacen falta más estudios es en la biodiversidad de ecosistemas, en parte porque no conocemos bien todos los ecosistemas, sobre todo los marinos, nos hace falta más, y porque se requieren también muchos estudios en los países del sur global. Pero como se pueden dar cuenta en color guinda, son los impactos negativos, y los impactos negativos están bastante distribuidos en todas estas áreas. Aquí ya se podemos ver estos impactos, por ejemplo, cambios en la estructura de los ecosistemas y lo vemos a escala global, con los impactos en azul siendo muy negativos y lo vemos en áreas regionales, ¿no? Como África, Asia, Europa, etcétera, ¿no? O por ejemplo en las regiones montañosas, en los desiertos, etcétera. Estas son del IPCC, de su último informe. Y aquí vemos en escasez del agua y producción de los alimentos, en el bienestar humano, en las ciudades, etcétera. Entonces, el panorama no es muy positivo, ¿no? Y ahora las Naciones Unidas también han enfatizado mucho que hay una correlación directa entre los impactos de cambio climático y la paz y la seguridad a nivel internacional. De hecho, ya las Naciones Unidas hablan de seguridad climática, establecieron un mecanismo y lo que han hecho es identificar el cambio climático como un multiplicador de riesgos. Es decir, ellos enfatizan que no necesariamente todos los conflictos o las vulnerabilidades que existen son generadas per se por cambio climático, pero cambio climático va a exacerbar esas vulnerabilidades y esos conflictos existentes, haciéndolos mucho más potentes y radicales, ¿no? Ya hemos registrado una intensificación de la competencia por recursos escasos, hay desplazamientos masivos de personas a nivel nacional e internacional, también se registra ya el deterioro de las condiciones de vida y la agudización de las desigualdades y hay mucha profundización de conflictos, incluyendo conflictos armados, ¿no? Y por supuesto está el tema de las generaciones futuras, donde cambio climático afecta desproporcionadamente a las generaciones por venir. Aquí pueden observar que las generaciones que nacen, que están naciendo en esta década, como mi hijo, nacen y van a vivir el resto de sus vidas en un contexto de crisis climática aguda, con todas las consecuencias que vimos en las imágenes anteriores. Y bueno, para terminar esta sesión, quiero destacar dos conceptos importantes, que es el de mitigación y el de adaptación, que son esenciales entender. Mitigación se refiere a reducir la velocidad del cambio climático. ¿Y cómo vamos a reducir la velocidad del cambio climático? Reduciendo la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Es simple y esto lo vamos a hacer por dos acciones. Por un lado, reducir nuestras emisiones, es decir, generar menos emisiones de gases de efecto invernadero. Y por otro lado, absorber los gases de efecto invernadero que ya están en la atmósfera. Y la mejor forma de absorberlos es restaurando ecosistemas, por ejemplo, restaurando bosques, manglares, sabanas, etcétera, ¿no? Entonces, el objetivo es generar o alcanzar una emisión cero de aquí al 2050 y la otra es absorber. Aquí hay algunos ejemplos. Hay muchísimos ejemplos de acciones de mitigación. Depende del sector que queramos abordar, pero en área de absorción sería la restauración de ecosistemas, un mejor manejo de los ecosistemas también y por supuesto tener políticas de cero degradación de ecosistemas, es decir, ya no se puede permitir la deforestación, etcétera.
Y también se deben de implementar las técnicas para el secuestro de carbono. En el ámbito de reducción, pues obviamente transición hacia energías renovables es lo más importante, transformación de nuestras dietas, eficientar los sistemas de producción, reducir los desechos, etcétera. Denme- Luego, en el área de la adaptación, nos referimos a adaptarnos a cambio climático. Quiere decir que nos tenemos que ajustar al clima actual, pero también a los cambios futuros que están por venir, ¿no? Y el objetivo es reducir la vulnerabilidad frente a los efectos negativos del cambio climático. Por ejemplo, cómo reducimos nuestra vulnerabilidad frente al incremento del nivel del mar, frente a fenómenos meteorológicos extremos, a la inseguridad alimentaria, etcétera. Y estos son algunos ejemplos. Si hablamos de riesgos hidrometeorológicos, como las inundaciones, etcétera, podemos tener sistemas de alertamiento temprano. Un ejemplo sería en la Ciudad de México, ahora que vivimos estas inundaciones extremas, si tuviéramos sistemas de alertamiento temprano, digo que los tenemos, si se acuerdan, nos llegaban los mensajes de se esperan precipitaciones de tanto y tanto, tanto durante la noche, del lunes al martes, etcétera, pues se pueden tomar previsiones, ¿no? Lo mismo para el caso de Acapulco, etcétera, ¿no? También se pueden construir diques, se pueden hacer, fortalecer los sistemas de retención de aguas, por ejemplo, reservando ríos, manglares, bosques. Se pueden y se deben establecer zonas de no construcción. Y también en el caso de sequías, por ejemplo, establecer sistemas de riesgo. Aquí algo que es muy importante es que, y lo dice muy claramente el IPCC, muchas veces se establecen medidas de adaptación equivocadas y erróneas que causan muchos problemas. Por ejemplo, si pensamos que toda la solución y que además son medidas de muy corto plazo. Por ejemplo, si pensamos que la solución a la sequía es que se hagan sistemas de riesgo, puede parecer una buena idea, pero esos sistemas de riesgo pueden drenar todo el agua de los mantos acuíferos. Entonces, a mediano y a largo plazo no es sustentable. Eh, otro ejemplo es que si hacen calores extremos y se mueren los ancianos mayores de 70 años porque no tienen aire acondicionado, podemos instalar aire acondicionado en todas las residencias para personas de la tercera edad, o en todos los edificios. Y eso obviamente también genera una mayor emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, a veces hay medidas de adaptación que no van a mitigar la crisis climática, sino que incluso la pueden acelerar, y a eso se le llama medidas de adaptación equivocadas, ¿no? Y bueno, en el ejemplo de los sistemas agroalimentarios, podríamos hablar de mejoramiento de semillas, diversificación de cultivos, etcétera. Eh, denme Ya regresé, perdón, es que había mucho ruido. También podemos hablar de diversificación de cultivos e incluso de la agricultura urbana. Algo que destaca mucho el IPCC tanto en ámbito de la adaptación como de la mitigación es que en la mitigación ya desde hace varias décadas sabemos con mucha claridad lo que tenemos que hacer. Es decir, conocemos las estrategias, las conocemos bien, son fáciles de entender, pero la aplicación es sumamente lenta y prácticamente no se da. Y una de las principales razones es que hay mucha falta de voluntad política. Los gobiernos suelen pensar en términos electorales, en términos sexenales, en el caso de México, en el caso de Estados Unidos, en términos de 4 años, y muchas de las medidas de mitigación ni sabemos bien cuáles van a ser sus resultados, si los resultados se van a sostener por mucho tiempo, etcétera. Entonces hay muchas razones por las cuales los gobiernos simple y sencillamente no tienen un interés en las medidas de mitigación, porque los efectos o los resultados se van a ver en el largo plazo, fuera de los tiempos sexenales, ¿no? En el caso de la adaptación, también se favorecen soluciones de muy corto plazo. Si hay problemas de sequía en la agricultura industrial, pues establecemos sistemas de riesgo, se drenan los sistemas acuíferos, los mantos acuíferos, y bueno, ya el siguiente gobierno vendrá a ver qué onda, ¿no?
Sí, tal vez podemos establecer zonas de no construcción en áreas donde ya no hay construcción, pero sacar a la gente que ya está en esas áreas, pues a lo mejor como gobierno tengo que negociar establecerlas en otra parte y eso a lo mejor me va a costar mucho dinero y a lo mejor el bloque de voto es muy importante en esa región y más vale no mover demasiado las cosas ahí o lo que pasó en la zona hotelera de Estados Unidos, ¿no? Donde el gobierno se tardó mucho tiempo en reconstruir, donde se negó a dar dinero a los empresarios, donde los empresarios, cuando ya estaban reconstruyendo, sufrieron el segundo proceso de destrucción. Es decir, es complicado, ¿no? Pero sí lo quiero enfatizar porque a veces pareciera que necesitamos nuevas ideas y nuevos enfoques y más información, cuando en realidad lo que necesitamos son políticas públicas que implementen las medidas de adaptación y mitigación de manera sostenida, aunque no alcancen a ver los resultados dentro de su sexenio, que suena más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Y ya vamos a pasar a la última sesión, que es la de la ética ambiental. Aquí podemos ver algunos trabajos fundacionales de la ética ambiental y solo pongo algunos, pero les puedo dar una idea de que tampoco estamos hablando de nada nuevo bajo el sol. Dos trabajos que han sido muy importantes son el de Rachel Carson en 1962, que es La Primavera Silenciosa. En ese libro ella denuncia a la industria química, particularmente a los agroquímicos, de estar generando un ecocidio. Y tengan en cuenta que este libro se publicó en 1962, es decir, ya se veía con claridad venir el panorama que estamos experimentando ahora en un grado terrible, ¿no? Tenemos también a Peter Singer en 1975 con Liberación Animal, donde habla de los derechos de los animales no humanos y habla del especismo, etcétera, ¿no? Entonces tenemos varios temas aquí, también tenemos la explosión demográfica de Paul Ehrlich, que habla de esta intensidad eh, del crecimiento poblacional. Fue un libro muy controversial e interesantemente no hemos logrado salir de esta idea de que el crecimiento poblacional es un tema tabú. Y es muy interesante porque se habla de que siempre eh, se, se manifiesta que son los pobres los que tienen que dejar de reproducirse, pero en el momento en que este tema se convierte en un tema tabú, la realidad es que ahora muchísima gente que tiene dinero tiene 4 o 5 hijos. Cuando yo crecí, la mayoría éramos 2 hijos por familia, máximo tres, y ahora los compañeros de mi hijo, por ejemplo, tienen 4 hermanos, 3 hermanos, 5 hermanos, ¿no? Y de hecho, salió un artículo, no me acuerdo si de New Yorker o de New York Times, que decía que tener muchos hijos era el nuevo estatus económico, porque entre más hijos tenías, se reflejaba más tu posición económica. ¿Por qué? Porque obviamente cada niño requiere una escuela particular de paga, vacaciones en el extranjero, etcétera, ¿no? Entonces las familias adineradas, que además consumen muchísimos recursos a escala global, están teniendo muchos hijos y eso les está dando un nuevo estatus en la sociedad. Entonces, esa es una consecuencia de haber convertido el tema del crecimiento poblacional en un tabú, ¿no? Pero bueno, hay muchos ámbitos de la ética ambiental. Ya como campo disciplinario surge en los años 70, es un subcampo de la ética y el objetivo de la bioética ambiental es explorar, o de la ética ambiental es explorar las relaciones morales de los seres humanos hacia la naturaleza y todos sus componentes humanos. Recuerden que la ética se refiere a estas relaciones morales entre seres humanos y la bioética o la ética ambiental amplía esta categoría o este ámbito hacia la naturaleza y otros seres vivos y los ecosistemas, etcétera, ¿no? Y aquí el punto clave es entender que estamos hablando de asignación de valor y de estatus moral. En el momento en que algo tiene valor o tiene un estatus moral, tiene que ser protegido. Ese valor y estatus moral no necesariamente tiene que ser el mismo de los seres humanos. Es decir, todavía dentro de un antropocentrismo, el ser humano puede tener un estatus moral mayor, que de hecho lo tiene de facto,
pero eso no limita que muchas otras entidades puedan tener un valor y un estatus moral determinado. Y obviamente también temas centrales son el de la sustentabilidad y el de la justicia intergeneracional. Es muy interesante porque la ética ambiental ha sido capaz, y lo vemos mucho en el derecho ambiental, de hacer algo que no era normal para el derecho, que es regular cosas pensando en generaciones que todavía no existen. Es decir, cuando hablamos de justicia intergeneracional, estamos hablando de que debemos de proteger los derechos de las generaciones futuras, de generaciones que no existen todavía, y que proteger los derechos de las generaciones futuras puede, y tal vez en la mayoría de los casos, implicaría reducir nuestros derechos de las sociedades presentes. Es decir, no tener tantos derechos, derecho a usar un coche, derecho a consumir carne, derecho a contaminar, derecho a viajar en aviones 2 veces al año, derecho a consumir todo lo que queramos consumir. O sea, muchas veces vamos a tener que restringir nuestros derechos en favor de otras generaciones. Y respecto a la asignación de valor y estatus moral, estas son preguntas centrales para esta subdisciplina. Ok, vamos a pensar, ¿qué es lo que tiene valor? Esa es una pregunta súper legítima, porque hemos dicho, en donde más hemos avanzado son los derechos de los animales no humanos. Y dentro de los animales no humanos, el tema ha sido la sintiencia, por un lado, pero además hemos hecho clasificaciones. Y si lo piensan, donde más hemos avanzado es en los grandes simios. De hecho, en gran medida gracias al trabajo de Peter Singer. Y los grandes simios, ¿por qué con los grandes simios? Pues porque compartimos una carga genética sumamente fuerte, son los animales que más se parecen a nosotros, son animales sumamente inteligentes y sumamente cercanos genéticamente a los seres humanos, y entonces se les da una protección especial. Y a partir de ahí hemos avanzado hacia otros animales no humanos, ¿no? Entonces, la primera pregunta para la ética ambiental es: ¿qué tiene valor? Un bosque tiene valor, un río tiene valor, los insectos tienen valor, etcétera, ¿no? ¿Y qué tipo de valor? Ok, vamos a reconocer que sí tienen valor. ¿Qué tipo de valor les asignamos, no? Otra pregunta sería: ¿cuáles son las características, habilidades y capacidades que deben de ser consideradas como meritorias para reconocerles ese valor? Y esta pregunta es igual que la que hemos hecho para los seres humanos. Si ustedes piensan en los términos de derechos, no todos los seres humanos tenemos los mismos derechos. Muchas veces, durante mucho tiempo, se había considerado que el valor más importante del ser humano, o lo que le asignaba un valor central al ser humano, era su capacidad de razonar. Pero sí, entonces ese va a ser el criterio. Los niños, los bebés, las personas con problemas mentales, los ancianos, no tienen esa capacidad desarrollada completamente, ¿no? Entonces, hemos ido avanzando de ideas cada vez más acotadas a ideas un poco más amplias, ¿no? Como las de las necesidades básicas, la vulnerabilidad, el cuidado, etcétera, etcétera. Y ese avance en los derechos humanos, en la conceptualización de los seres humanos, lo hemos ido trasladando no como una copia, pero con esa idea de extender el círculo moral hacia otros seres vivos en el planeta, hasta ahora incluir ecosistemas, ¿no? Por ejemplo, en las constituciones que reconocen los derechos de la naturaleza, etcétera, ¿no? Otra pregunta importante es: ¿qué acciones son normalmente correctas o incorrectas en nuestra relación con la naturaleza? Y cómo preservar los ecosistemas y al mismo tiempo asegurar el derecho al acceso a recursos naturales de las poblaciones más vulnerables y las generaciones futuras. No son temas sencillos de resolver, no hay una respuesta para eso, se ha debatido mucho, y de hecho el mayor debate que se ha tenido, o no controversia, sino una diferenciación de ideas, ha sido sobre el tipo de valor que se puede tener. Y a partir de ahí han surgido axiologías en torno a la naturaleza. Las axiologías son sistemas de valor, ¿no? Entonces tenemos la del valor intrínseco, donde se habla de que hay un valor inherente a la vida, donde los bosques, los ríos, el agua, la atmósfera tienen un valor inherente.
intrínseco por ser parte de la vida, son un fin en sí mismo y no un no un medio para alcanzar un fin, que sería el bienestar del ser humano. Y aquí entran las corrientes del biocentrismo, del ecocentrismo, de la ecología profunda, y esta axiología está centrada en la vida. Eh, ese es un ejemplo, ¿no? Un tipo de axiología y ahí podemos ver a varios autores. Luego tenemos la del valor instrumental, donde el valor instrumental de la vida está en relación con los seres humanos. Es decir, los bosques son muy buenos porque preservan las condiciones ambientales necesarias para que nuestra especie sobreviva. Los bosques son muy buenos porque los seres humanos necesitamos conocer y experimentar la belleza y podernos recrear en ella. Las vacas hay que protegerlas y no hay que maltratarlas y sobreexplotarlas porque las vacas saludables y felices nos dan mejor leche a nosotros. O hay que mitigar el cambio climático porque va a destruir a nuestra especie, etcétera. Ese es un ejemplo de este valor instrumental. Obviamente es una axiología antropocentrista, donde el ser humano es el centro de esta axiología y está centrada en los seres humanos y en servicios ecosistémicos en relación a los seres humanos. Y por último, una axiología que ha tomado más fuerza en las últimas 2 décadas es la relacional, donde se enfatiza el valor de las relaciones humano y naturaleza. Esta axiología ha intentado cerrar esta dicotomía entre lo intrínseco y lo instrumental y parte del auge que ha tomado es que, como lo vimos anteriormente, llevamos más de 5 décadas haciendo diplomacia climática, llevamos décadas desde el ámbito científico entendiendo el problema, las formas de solucionarlo, etcétera, y no cambian las cosas, no cambian ni pensando que la naturaleza tiene un valor intrínseco y tampoco cambian pensando que la naturaleza tiene un valor instrumental. Es decir, por más que se le repita a los seres humanos, es importante respirar aire limpio, hay que bajar las emisiones de dióxido de carbono, hay que dejar de usar nuestros automóviles, no lo hacemos. Entonces, este valor relacional, esta axiología, busca enfatizar el valor de las relaciones entre seres humanos y naturaleza e incluye valores ontológicos, eudaimonia y valores instrumentales. Y me voy a enfocar en esta axiología relacional porque es la más nueva, nada más para que se den una idea de cómo se piensa desde la filosofía este tipo de construcciones, ¿no? Entonces aquí vemos la categoría de los valores, vemos los valores intrínsecos por una parte que están incluidos, vemos también los valores relacionales por la otra y los valores relacionales incluyen los valores fundamentales que se refieren a los sistemas ontológicos, incluyen los valores relacionales funcionales y estos a su vez incluyen los valores de eudaimonia, que son intrínsecos. La eudaimonia se refiere a todas las relaciones y procesos de lo que sería el buen vivir, la buena vida, no desde el aspecto latinoamericano como se ha manejado, pero desde un aspecto bueno, filosófico, y también los valores instrumentales. Es decir, en esta axiología relacional los valores instrumentales también tienen su lugar, pero no son exclusivos. Entonces tenemos esta categoría de valores y en este caso Muraka hace esta correlación, ¿no? Aquí vemos esta matriz. Aquí vemos los valores intrínsecos en el eje vertical y el valor inherente moral en sí mismo y para sí mismo. Y vemos abajo los valores relacionales, donde encontramos los valores relacionales funcionales y los valores relacionales fundamentales, ¿no? Incluyendo los de eudaimonia y los valores instrumentales. Y entonces se entretejen los dos ejes y se entretejen en las dos categorías principales que usamos. Los seres individuales, que pueden ser seres humanos o animales sintientes o plantas, etcétera. Y también, por otro lado, las poblaciones, ¿no? Como especies completas, bosques, procesos, la atmósfera, los ecosistemas, etcétera, ¿no? Pero nuevamente el punto es cómo construimos esto. Y ya para terminar, ay, ya me pasé por 10 minutos. También desde otras áreas hemos avanzado en entender un poco qué se necesita hacer. Este marco de las 3 esferas de transformación fue propuesto por Brian y Signa
viene desde la sociología y la geografía humana, y ellas hablan de que los procesos transformativos en las sociedades para alcanzar objetivos muy específicos, como la mitigación del cambio climático, la pérdida de biodiversidad, no superar el 1,5 grados centígrados de la temperatura, etcétera, requieren cambios en tres esferas esenciales. Y ellas se identifican la práctica, que se refiere a acciones y medidas técnicas, que es la más popular de hecho, ellas lo mencionan así, pero que es la que tiene menor capacidad de impacto. La política o estructural es la segunda esfera, donde hablamos de cambios en los sistemas políticos, legales, sociales y culturales, los cuales determinan las posibilidades y limitaciones de nuestras prácticas. Y finalmente, la de los sistemas de valores personales y colectivos, que ellas dicen que es la esfera que tiene más potencial de transformación real, pero que al mismo tiempo es la más complicada, ¿no? Que se refiere a creencias, valores, cosmovisiones y paradigmas. Entonces, nuevamente, ellas enfatizan que se requiere poner en marcha esta transformación en los sistemas de valores personales y colectivos para alcanzar estos procesos transformativos y que las otras esferas son muy importantes, pero que no se le ha dado suficiente significación a los sistemas de valores. Y ya, con eso terminaría mi presentación. Voy a dejar de compartir la pantalla por si quieren hacer alguna pregunta o comentario. Sí, pues si alguno de los presentes quisiera hacer algún comentario, ya sabe que puede abrir el micrófono. En este momento podemos escucharlos, levantar su manita. Mientras se animan nuestros asistentes. Bueno, primero quiero agradecerle la información que nos comparte y creo que el cierre que le da a esta idea de la ética ambiental desde esta perspectiva de acciones basados en esos valores que tienen que ser primero reconocidos y aceptados para que entonces pudiera ser ese esquema con el que nos movemos ante esa mitigación y esa restauración. Mientras se anima alguien más, y sí les pediría que si alguien quiere comentar algo, lo haga en este momento, porque recuerden que vamos a cerrar la sesión este, antes de las 5:30 por el respeto al tiempo de la doctora Carol. Quisiera pedirle, con esta visión de esta última diapositiva, en este marco que parecería desesperanzador para nuestras nuevas generaciones en cuanto a hay mucho por hacer. Creo que dio dos elementos vitales, ¿no? Hay cosas que se deben mitigar y otras que se deben restaurar y ya tenemos por lo menos dos caminos para ir participando. Pero mientras usted hablaba y nos describía toda la problemática que aparece justo con esta acción eh, del ser humano, me quedaba esta sensación de, ¿y qué le toca a una nueva generación en este proceso donde le pedimos que revierta lo que no ocasionó? En su experiencia con esta visión de sostenibilidad, ¿qué eh, maneras ha observado en esta mitigación y en esta restauración que podrían ser como guías? Porque tenemos personas, tanto estudiantes en la comunidad como profesionistas que han estado ya incluso de manera activa proponiendo diferentes alternativas, pero también los que estamos apanicados y decimos, nada de lo que haga va a ser suficiente. Y entonces, ante esa mirada de cómo empezamos, ¿qué ideas tendría después de la reflexión científica y de la evidencia de que no se puede uno eh, hacer ciego ante estas problemáticas? Bueno, me gustaría empezar diciendo dos cosas. La primera es que los jóvenes siguen creyendo que son la generación más joven y no es así. Ya cuando tienen 20 años ya traen a una nueva generación detrás, que es la que están haciendo en esta década. Entonces, eso es muy interesante porque los jóvenes suelen creer que están mucho más jóvenes de lo que están, pero bueno, eso no lo vamos a cuestionar ahorita, pero sí lo quiero enfatizar, ¿no? Ya no son, o sea, ya tienen 20 años generalmente, ¿no? Entonces ya no son la generación que va a ser más afectada, sino viene la siguiente generación. Pero eso nada más es un paréntesis. La otra cosa, y esto es algo que se enfatiza mucho desde la filosofía, es que lo que cada ser humano sí tenemos es nuestra propia vida, ¿no?
Y si nacimos en libertad y vivimos en libertad, pues tenemos esa vida. Y que es necesario aprender a vivirla de la mejor forma posible que podamos vivirla. Y esa mejor forma posible de vivirla no necesariamente es lo que nos imponen los medios de consumo actualmente, que además nos generan una inconformidad muy grande. Desde las ciencias sociales nos hemos dado cuenta, yo me he dado cuenta y me tardé en darme cuenta, como 4 años, en entender que la clase media, a la que pertenecemos generalmente todos los estudiantes y los universitarios, porque la realidad es que la gente pobre no llega a las universidades ni a las preparatorias, me he dado cuenta que la clase media está muy perdida en su papel en la generación de la crisis climática. Por un lado, cuando se trata de asumir responsabilidades, siempre nos asumimos como si fuéramos parte de la clase pobre. Es decir, los pobres somos los que menos contaminamos, nosotros no generamos nada, nuestros consumos son mínimos en comparación de los de otros. Pero Y somos cuando víctimas. Exacto, pero cuando hablamos de niveles aspiracionales de vida, siempre estamos con el nivel de lo que nos enseña en la televisión, de cómo vive la gente rica, de cómo vive Donald Trump y sus hijos, de cómo vive la gente que tiene casas de verano, yates, aviones privados, etcétera. Entonces, nuestro estándar de consumo es excesivamente alto. La gente aspira a poder tomar un café en el Starbucks, si no todos los días, 3 veces a la semana. Aspira a tener un coche, aspira a poder comprarse más ropa, tener más Viajar en avión. artefactos, viajar en avión, irse de vacaciones. Es decir, nuestros estándares de vida, aunque no los podamos cumplir, se han homogeneizado bastante en nuestra imaginación hacia arriba, hacia cosas que nos merecemos, porque la felicidad está determinada por todo eso que nos señalan las series de televisión, los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Eh, y cuando hablamos de responsabilidades nos ponemos en el nivel de abajo, en los pobres. Entonces, ese hueco que se ha generado en la clase media respecto a la crisis climática es, es peligroso para el cambio climático, porque estamos hablando de un gran sector de la población mundial que no está tomando acciones adecuadas para mitigar la crisis, ¿no? Pero bueno, regresando a esta idea filosófica de vivir tu mejor vida posible, los filósofos y las filósofas enfatizan mucho que tenemos que asumir una responsabilidad ante nuestras vidas. ¿Cómo construimos lo mejor posible esas vidas? Y una forma que a mí me parece muy adecuada de vivir es cuando asumes tus responsabilidades individuales y las llevas a cabo sin importar que esas responsabilidades a lo mejor no tienen eco con otras personas todo el tiempo y a lo mejor no logramos mitigar la crisis ambiental a tiempo, ¿no? Pero eso no te exime de hacer tu mejor esfuerzo como individuo responsable ante la sociedad, ¿no? Entonces yo siempre enfatizo eso, siempre hay algo por muy pequeño que se pueda hacer, que podamos hacer cada uno de nosotros, ¿no? La otra cosa es que también debemos enfatizar cómo fortalecer las políticas públicas hacia la mitigación y hacia la adaptación. Y yo enfatizo mucho más el tema de la mitigación, porque la mitigación lo que necesitamos hacer es reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y capturar gases de efecto invernadero de la atmósfera. Por ejemplo, ahora que estaba leyendo el informe del IPCC para un libro que estoy a punto de publicar, en los sistemas agroalimentarios, el sector que tiene más potencial de mitigar cambio climático dentro de los sectores agroalimentarios es el restaurar eh, bosques, acuíferos, es decir, restaurar ecosistemas. Entonces, eso tiene un gran potencial. Yo creo que es un momento en que debemos de luchar completamente por la no deforestación y por la reforestación y por el restablecimiento de los ecosistemas. Creo que las agendas políticas podrían enfocarse en eso. También hay muchas cosas que se dan en el ámbito de la producción, pero también en el ámbito del consumo. Y una cosa que ayudaría mucho al planeta es transitar hacia dietas más sustentables, por ejemplo, hacia dietas que consuman lo mínimo posible de productos de origen animal, dietas que estén basadas en conservación de agrobiodiversidad. Por ejemplo, cuando consumimos
tortillas hechas por mujeres indígenas con maíz nativo, literalmente estamos ayudando a la preservación de esas variedades de maíz. Y la diversidad genética es algo importante, ¿no? Entonces, hay ciertas áreas en las que sí nos podemos mover y algo que tienen que aprender los jóvenes es que el consumo al que estamos acostumbrados a vivir no es sustentable y tienen que reducir lo, lo máximo posible su consumo de cosas. O sea, sé que suena muy fuerte para los adolescentes decirles, no te compres otros tenis si no los necesitas, no te compres otro suéter si no lo necesitas, pero se tiene que empezar por algo, ¿no? Y también se tienen que educar y tienen que leer las cosas y entenderlas. Muchísima gente no entiende cómo mitigar cambio climático porque no entiende lo que es el cambio climático. No entiende que el cambio climático viene de una acumulación de gases de efecto invernadero. Entonces, si no entiendes eso, ¿cómo vas a reducir el cambio climático? Pero bueno, eso sería una idea muy general, nada más. Que no pierdan esperanza, que tomen fuerza y que intenten vivir su vida lo mejor que puedan. No, y yo creo que no es algo tan general porque justo el recorrido que hizo el día de hoy nos permite ver lo primero de esta conceptualización en relación a que si no lo comprendo, no me siento parte de esa situación que existe, ¿no? Porque a veces algo que me ha pasado, por ejemplo, cuando llego a tocar estos temas con los universitarios es, sí, pero eso lo tienen que resolver las grandes empresas. Sí, pero ese es un problema que se ocasionó por los grandes sectores de manejo económico. Es real, pero ahorita creo que lo que me deja su respuesta es esta idea de, en ese hueco entre lo que somos y lo que queremos ser, las acciones que nos lleven a un consumo consciente, al ejercer nuestra profesión, cualquiera que sea, desde las ciencias, la tecnología, las ingenierías, las humanidades, con este sentido de responsabilidad compartida, ¿no? Entonces, en otras reuniones que hemos tenido aquí en Bioética y Ambiente, se ha planteado que esto implica decidir cuánto estoy dispuesto a ceder de mi comodidad, de mi estado de confort, de mi estado de bienestar, con este sentido de pertenencia a un sistema planetario. Entonces creo que las definiciones que nos dio, los impactos que nos muestra, nos mantienen en esta necesidad de formar parte de la mitigación y la restauración, ¿no? Entonces, al principio de la conferencia usted señalaba las situaciones catastróficas. Y creo que eso es muy grave en nuestra conciencia humana. Si no tenemos esa catástrofe enfrente de nosotros, no nos damos cuenta que podríamos correr el riesgo de vivirla. Y bueno, le quiero contar que un poco esa es la misión de esta capacitación, en donde la idea es pensar que el bienestar sí debe empezar con nuestra propia persona, y nuestro primer bloque fue de ambiente y salud en esta relación del autocuidado con este sistema de trabajo ambiental. Y ahorita con lo que usted nos plantea, abrimos el segundo bloque en esta idea de esos valores que guían nuestras acciones y que de fondo sí van a implicar algo distinto para ese impacto ambiental, ¿no? Porque desde ver si seguimos pensando que el ambiente es nuestro medio o si empezamos a mirarnos como parte de un sistema, en un principio la doctora Constanza la doctora Edna nos decía, el planeta no está en peligro, el que está en peligro es el ser humano. Y creo que también el otro planteamiento que usted hacía de si este cambio climático fuera de milenios, la adaptación podría ser posible, pues eso quiere decir que nosotros tenemos una finitud que no tiene proporción con la vida del planeta. Entonces, pues en ese periodo histórico mínimo que nos toca, como usted dice, más esperanza, pero también más acción. Entonces, bueno, yo no veo preguntas en el chat y entonces voy a decirles el token para el registro de las sesiones 14 WLY para que lo pongan en el registro, 14 WLY para que puedan registrar su asistencia. Y como no veo preguntas, pues voy a agradecerle a la doctora Carol que nos haya dedicado este tiempo. Seguro después vamos a tener preguntas y se las haré llegar, por supuesto, aprovechando que le puedo escribir y decirle, doctora, necesitamos más información al respecto.
mencionó un libro que es base para biótica y ambiente con esta idea de 1962. Entonces, creo que aquí es muy importante, mire, sí están reaccionando, así que sí están, no tienen dudas, pero yo le quiero Ya confesar los conozco, no te que una preocupes. parte de esto tiene que ver con que es mucha información que no manejamos. Entonces, ahí me parece que también tenemos que dar el tiempo en las universidades de hacer un espacio para plantear este tipo de información más allá del currículum, ¿no? Que es un poco la iniciativa de esta capacitación. Y en esa mitigación, bueno, la idea es que el último bloque vamos a hablar de cofrónesis para poder hablar de la prudencia y del compromiso social, porque lo importante sería, ahorita que ya los dejó ver que no son tan jóvenes, nuestros jóvenes, ¿qué van a hacer en su vida madura y cómo vamos a ir en ese proceso de sensibilización hacia la siguiente generación, ¿no? Que a veces creo que los jóvenes y los niños nos... Por ejemplo, recuerdo una conferencia que nos iban a hablar de cuidado del ambiente y hablaban del manejo de residuos por el PET y todos los alumnos traían su propio vaso, ninguno tenía una botella y entonces yo dije, este ponente no sabía con quién vino, porque a veces hay cosas que ellos hacen con una lógica de mayor compromiso que en los que estamos en una generación antes que ellos. Entonces, no sé si quiere darnos un comentario final. Yo todo mi agradecimiento y mi reconocimiento a su tiempo y a su buena disposición y ya le haré llegar los demás comentarios cuando mis alumnos quieran platicar en el salón de clase. ¿Algún comentario final, Sí, doctora? solamente quiero terminar con un concepto que yo conocí cuando estaba en Estados Unidos, de hecho lo traje en mi tesis doctoral, que se llama en español el de desmercantilización, que literalmente refleja esta tendencia del capital a mercantilizarlo todo, ¿no? Y obviamente hay cosas como mercantilizar el agua, mercantilizar los alimentos, los bienes comunes, etcétera. Pero también hay cosas más intangibles que se han ido mercantilizando, como nuestras identidades, muchos ámbitos de nuestro bienestar emocional, de nuestra autoestima. Y hemos caído en esos procesos de mercantilización. Y cuando hablamos de desmercantilización, se habla de este proceso de resistir al capital. Entonces, las comunidades indígenas lo hacen al defender sus territorios y sus bienes comunes, pero la sociedad más urbana también lo puede hacer en otros sentidos, como por ejemplo resistir un poco a esta conquista al capital sobre nuestras ideologías, sobre qué pensamos de nosotros mismos, sobre nuestra autoestima, sobre el valor que tenemos de nosotros mismos y resignificar, o sea, a veces sentarnos a pensar nosotros mismos sin pensar si lo que vamos a hacer va a tener un impacto para los demás o no, pero va a tener un impacto para nosotros, decir, yo quién quiero ser en la vida. O sea, para mí, mi relación con mi planeta es importante y no me importa lo que piensan los demás. Yo voy a tomar estas 3 o 4 medidas y las voy a llevar a cabo porque para mí esto tiene más valor que lo que me puede imponer los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Y esas cosas dan mucha libertad y mucha paz mental. Te sacan como de una esclavitud donde tu autoestima está completamente determinada por los estándares de belleza o de sexualidad. Y digo sexualidad porque cada vez es más sexual el contenido de todo, ¿no? O sea, las mujeres ahora se operan para ser súper sexuales, o sea, cosas que parecen casi una regresión, por ejemplo, el movimiento feminista, ¿no? Y cosas así, ¿no? Nos exigen cada vez más consumo, cada vez más cosas, cada vez más apps. Todo es una exigencia permanente, ¿no? Y eso es muy agotador. Y es más agotador para los más jóvenes que para nosotros, porque nosotros por lo menos no crecimos sometidos a esa cultura. Nos fuimos sometiendo conforme fue avanzando el tiempo, pero por lo menos no crecimos con eso. Muchas veces nuestras identidades no se definieron así, o nuestra autoestima. Entonces, libérense un poco de eso y piensen qué pueden hacer, cómo pueden reconectar con el planeta Tierra, aunque parezca algo muy insignificante, pero que los haga sentir que hay algo más valioso que lo que les ha sido impuesto por los medios de comunicación. Y ya, nada más terminaría por decir eso. Y muchas gracias a todas y todos y les deseo una excelente tarde y buen fin de semana. Muchísimas gracias. Le aseguro que lo que nos dice en este mensaje final también toca corazones, porque creo que también algo importante es que la bioética nos lleva a un sentido de reconocimiento humanista que
acerca de manera diferente a cualquier problemática que nos encontremos. Muchas gracias a Hasta todos los luego. asistentes presentes, a los que nos estén escuchando. Gracias, doctora. Y